Pero una noche estábamos cenando y entonces al terminar de cenar, Daniel ya había oscurecido un poco, pero para evitar los mosquitos, pues no dábamos la luz. Y Dani oyó como que en, en la hiedra de la valla se movía algo. Y entonces dijo, es un ratón. Y pudimos ver un ratón que corría por el pollete de la valla y inmediatamente pues Yolanda salió corriendo, se metió en la casa, dijo, cierra la puerta que no se nos meta dentro. Y luego, bueno, aquí estamos en el campo y es normal que haya ratoncillos de campo, ¿no? Pero Dani dijo, pues sí, pero eso es más grande de lo normal. Bueno, pues ya con el paso de las horas ya empezamos a magnificar el tamaño del ratón, a verlo más grande todavía. Y, y Yolanda decía que ella no salía allí, que ella ya no volvía a salir a comer y a cenar hasta que eso no se solucionara. Bueno, yo al día siguiente pues puse ratonera, nos fuimos al Leroy Merlin, compré un cañizo de PVC para fortificar la valla con los vecinos de al lado, que nunca vienen y que yo creo que se colaban por ahí, porque por ahí saltó al otro lado el ratón o lo que fuera. Y, y bueno, pues Yolanda decía que no salía y que ahí no cenaba, que no comía. Y bueno, el caso es que en las ratoneras cayó un roedor y después de que cerramos a cal y canto el paso con los vecinos de al lado, que ya digo que nunca están, pues yo le dije a Yolanda, digo, mira, vamos hoy a salir a cenar, ya está solucionado todo, estamos seguros, y este es nuestro territorio. No es el territorio de un ratón y mucho menos el territorio del miedo ni del temor. Así que desde ese día, pues volvimos a disfrutar de nuestro jardín como habitualmente lo hacemos o lo hacíamos. Y el Señor me dijo, porque cuando estás en oración, el Señor te habla. El Señor me dijo que quería que predicara de un tema que yo he titulado el poseamos la tierra que Dios nos da. En el caso nuestro era el jardín, ¿verdad? Pero bueno, hay que disfrutar de todo lo que Dios nos da, ¿verdad? Entonces, el texto que hemos leído hoy nos habla del pueblo de Israel, un pueblo que salió de Egipto, donde estaban como esclavos, y que Moisés fue con su hermano Aarón, y que eh, fueron a ver la tierra que Dios les iba a dar, porque Dios le había prometido a Abraham y a Isaac y a Israel, que es Jacob, o Jacob, que es Israel, que, que Dios les daría una tierra de mucha bendición por heredad. Entonces había llegado el momento. Dios los sacó de la tierra de Egipto y, y los, al cabo, bueno, a partir de ahí hubo muchas señales, muchos milagros, vieron la gloria de Dios, vieron cómo se abrió las aguas del Mar Rojo y cómo pasaron en seco, cómo se cerraron y tragaron las aguas al enemigo, a los egipcios que los perseguían, vieron maravillas, vieron el maná, vieron las codornices que Dios les dio en una lluvia que caía del cielo, vieron cómo Dios hizo salir agua de la peña, pero este pueblo era un pueblo rebelde y se quejaban y murmuraban y se rebelaron contra Dios en muchas ocasiones. Dios luego dirá en el capítulo 14, porque hemos leído el 13 de Números, pero yo invito a que leáis el capítulo 14, que yo luego voy a ir resumiendo porque es mucho leerlo otra vez todo entero, no leerlo otra vez, leerlo además del 13 todo entero. Y, y Dios les dijo que por 10 veces se habían rebelado y habían murmurado contra él. Y bueno, pues cuando Dios dice eso, están en Cádiz, habían pasado ya un año, estaban en el segundo año después de que salieron de Egipto, habían caminado por el Mar Rojo casi 2 meses, 2 años, perdón, estaban en el segundo año, casi 2 años, y habían ocurrido muchas cosas, habían visto la gloria de Dios,
como he dicho, pero sin embargo se rebelaron contra Dios muchas veces, murmuraron, como ya digo, cuando decía, Dios nos ha traído hasta aquí, ¿para qué? Para que muráramos de hambre, pues menudas calderos con carne comíamos en Egipto, ojalá estuviéramos allí. Esas rebeliones, murmuraciones, y Dios aún así en su misericordia les dio el maná, en su misericordia les dio codornices, carne para comer, pero se rebelaron aún más cuando en el monte Sinaí, cuando Moisés subió a recoger las tablas de la ley, pues hicieron como veían que tardaba, porque estuvo 40 días y 40 noches en el monte de Dios, pues ellos dijeron a Moisés, no sabemos qué le haya pasado, y le dijeron a Aarón, haznos dioses que vayan delante de nosotros, y Moisés cayó y hicieron un becerro de oro. Cuando bajó Moisés del monte, tiró las tablas sobre el becerro y fundió ese becerro. Y, y Dios dijo, mira, este pueblo es rebelde, así que yo te voy a hacer un pueblo más fuerte y este pueblo voy a desecharlo. Y Moisés siempre se ponía delante de Dios, no hagas esto, Señor, porque si tú haces esto, que va, que va, ¿qué va a pasar? O sea, voy a leer en el capítulo 32 de Éxodo, donde está narrado lo del becerro de oro, capítulo 32 de Éxodo. Dice, entonces el Señor dijo a Moisés, anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé, se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado, y le han sacrificado, le han ofrecido sacrificios y han dicho, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Dijo más Jehová a Moisés, yo he visto a este pueblo, que por cierto es pueblo de dura cerviz. Ahora pues déjame que se encienda mira en ellos y los consuma, y de ti yo haré una nación grande. O sea, en este caso, Moisés, el Señor, cuando los israelitas hacen el becerro de oro, dice, voy a desechar este pueblo, lo voy a consumir y y de ti yo haré una nación grande. Es decir, cuidado con esto. El pueblo de Israel no tenía nada en sí por lo que vanagloriarse. Dios los eligió para que a través de ese pueblo y de la manifestación de Dios a ese pueblo estuvieran preparados para luego que viniera el Mesías dentro del pueblo de Israel como una manifestación. Pero ese pueblo podía haberlo desechado el Señor y haber cogido otro pueblo. No tiene nada en sí el pueblo de Israel más que otros pueblos. Lo que tiene es que Dios lo eligió. Pero hubo otra ocasión en la que vamos a ver que Dios dice, mira, voy a consumir este pueblo y voy a elegir otro pueblo. Ahora lo vamos a ver. Bueno, pues después de tanta rebeldía, de decir que si Dios los había traído allí para que murieran de hambre, Dios aún así en su misericordia les dio el maná, les dio codornices, les dio agua. Cuando dijeron, nos vamos a morir de sed aquí, pues Dios nos ha traído aquí para que muramos de sed. Pues Dios los dio agua que brotó de la peña. Y han pasado un año y pico. Están en el segundo año desde la salida de Egipto y están muy cerca ya de la tierra prometida. Están a punto de entrar en la tierra prometida. Están en un lugar que se llama Cades, en el desierto de Parán. Y entonces, en ese lugar es cuando ocurre todo lo que hemos contado. Y o sea, lo que ocurre en primer lugar es que le dicen, porque lo vemos en Deuteronomio, que también hay un pasaje paralelo en Deuteronomio, que por qué no mandan a unos espías que reconozcan la tierra y digan cómo es y tal. Y bueno, al final
el Señor accede y Dios le dice que lo hagan y se lo dice a Moisés y van a reconocer la tierra prometida, la tierra de Palestina. Y entonces van 12 espías, uno por cada tribu. Evidentemente no eran príncipes, eran principales de cada tribu, pero no eran ancianos porque un viejecito o una persona ya de cierta edad como yo, pues no podría hacer mucho de ir a meterse ahí a caminar y a subir montes y tal. Serían príncipes de renombre, pero jóvenes, ¿verdad? Y fueron 12, uno por cada tribu. Entonces, en el salto que hemos dado del pasaje están los nombres para que luego los leáis de cada tribu. Y cuando vuelven, pues hay un informe que dan los 10 espías y otro informe que dan 2, que son Josué y Caleb. Vamos a ver lo que dicen los 10. Ellos dicen, sí, la tierra es buena, la tierra fluye leche y miel. Y traen entre 2 hombres con un palo, traen un racimo enorme de uvas y granadas e higos. O sea, la tierra tiene mucho fruto, es una tierra buena, pero luego hay un pero, ¿verdad? Hay un pero, un más, que es el pero de la desconfianza y el temor. Lo primero que dice es que el pueblo que la habita es fuerte. Segundo que dice es que las ciudades son grandes y fortificadas y que habitan los hijos de Anac, que eran gigantes. Pero ellos dicen que todos son de gran tamaño también. Y dicen los nombres amalecitas, eteos, etc. Y en su mente empieza a crecer, ¿verdad? El temor hace que el enemigo crezca, se haga más grande, porque dice, allí todos eran de alta estatura. Estoy seguro que también los habría bajitos, ¿no? Pero la reacción de Caleb fue, no, vamos a subir y vamos a tomar posesión de la tierra, porque más podremos nosotros que ellos. A mí esto me recuerda las palabras de David cuando se enfrentó a Goliat, ¿verdad? Que le dijo, tú vienes a mí con espada y lanza, pero yo voy a ti en nombre de Jehová de los ejércitos. Y esa era la confianza de David, que iba en nombre del Todopoderoso, de Jehová de los ejércitos. Entonces, ellos se vieron como muy pequeños delante de todos aquellos. Empezaron a ver como nosotros al ratón del jardín, que era más grande de lo que realmente era. Los vieron enormes. Entonces, expresaron su derrota e incredulidad ante las palabras de Caleb. Cuando Caleb dijo que subamos, que el Señor va, que más vamos a poder nosotros que ellos, dijeron, no podremos subir contra aquel pueblo porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal de la tierra que habían reconocido. Dijeron, esta tierra mata a sus moradores. Son todos, no dijeron algunos, todos los que vimos en medio de ella son hombres de gran estatura. Y vimos allí a los gigantes, hijos de Anac. Y a nuestro parecer éramos nosotros como langostas y así les parecíamos a ellos. Y eso es lo que pasa cuando nosotros nos comparamos con el enemigo mirando nuestras propias fuerzas y no el Dios Todopoderoso que habita en nosotros. Pero pasó más. Cuando esto es como el virus, ¿verdad? Empezó con los 10 y empezó ya a contaminar a todo el pueblo. Toda la congregación gritó y dio voces y el pueblo lloró aquella noche. O sea, empiezan a gritar, a dar voces, a llorar. La desesperación, contrario a la esperanza, a la fe, se quejaron, la queja, contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel. Y dijeron a Moisés y a Aarón, ojalá muriéramos en la tierra de Egipto o en este desierto, ojalá muriéramos. ¿Por qué nos trae el Señor a esta tierra para caer a espada y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? Esto lo va a recordar Dios, lo de que dijeron, ¿por qué nos trae el Señor a esta tierra para que nuestros niños sean por presa? Dijeron, ¿no nos sería mejor volver a Egipto?
¿no sería mejor volver a la vida que llevamos de conocer a Dios? Designamos un capitán y volvamos a Egipto. Es decir, quisieron mirar a líderes que no, eran, que no estaban devotos al Señor. Y no quedó ahí la cosa, porque cuando luego más tarde, porque esto ocurrió todo ya de noche, cuando lo que está ocurriendo ahora ya se hizo de noche, y cuando estaban en las tiendas, en la casa de cada uno, con la mujer, con los hijos, con los hermanos, empezaron a murmurar la murmuración que para es. Porque el Señor nos aborrece y nos ha sacado de tierra de Egipto para entregarnos en manos del amorreo, para destruirnos. ¿A dónde subiremos? Como diciendo, ¿dónde vamos a ir? Si Dios nos ha entregado ya en manos de los enemigos. Y otra cosa que ocurre es el sentimiento de víctimas. La víctima no reconoce su responsabilidad, su culpa. Es todo culpa de los demás. Y dice, nuestros hermanos han atemorizado nuestro corazón, es decir, han sido los espías. Cuando todo esto ocurre, está el pueblo, y recordemos que ya estaba el tabernáculo, estaba alzado, y entonces Moisés y Aarón, sabiendo que la ira de Dios iba a caer, se ponen entre el pueblo y el tabernáculo, lugar de la presencia de Dios, santuario de Dios. Y les dicen, esto es de Deuteronomio 1:30, no temáis ni tengáis miedo de ellos, no hay que tener temor, porque el Señor, vuestro Dios, el cual va delante de vosotros, peleará por vosotros, conforme a todas las cosas que hizo por vosotros en Egipto, delante de vuestros ojos. Es decir, lo habéis visto muchas veces, las cosas que Dios ha hecho, y Él lo hará otra vez. También les dijo, y en el desierto has visto que el Señor tu Dios te ha traído, como trae el hombre a su hijo. Qué bonito, como trae el hombre a su hijo, ¿verdad? O sea, como hijos, por todo el camino que habéis andado hasta llegar a este lugar. Iba delante de ellos por el camino para buscar el lugar donde habían de acampar. Es decir, hasta eso hacía el Señor. Iba una nube de día, y cuando la nube se paraba, era la señal de que Dios quería que acamparan ahí, porque era el lugar perfecto. ¿Verdad? Qué bonito que Dios iba delante de ellos, iba guiándolos, iba también señalando el lugar de descanso. Y había era fuego de noche. Y así se quedaba la columna hasta que se levantaba, y quería decir que siguieran. Es decir, Moisés se coloca entre el tabernáculo, santuario de Dios, y el pueblo rebelde. Y también, ¿cuál fue la respuesta de Josué y Caleb? Ellos rompieron sus vestiduras, que esto era una costumbre, una señal como de estar en una situación de duelo. Y hablaron a toda la congregación de Israel diciendo, uno, fíjate qué diferencia, la tierra es en gran manera buena. Si el Señor se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará. Tierra que fluye leche y miel. No seáis rebeldes contra el Señor, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo o protección se ha apartado de ellos, y con nosotros está el Señor, no los temáis. ¿Cuál fue la respuesta del pueblo? Habló de apedrearlos. Entonces, en toda esa situación que estaba ocurriendo, la gloria de Dios se muestra en el tabernáculo de reunión, y Dios le dice a Moisés, ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? Ya estamos en el capítulo 14, que invito a leerlo en vuestros devocionales. ¿Hasta cuándo no me creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos? Yo los heriré con mortandad y los destruiré. Fíjate, la segunda vez, recordamos, la primera vez fue cuando hicieron el becerro de oro. Y a ti, le dice a Moisés, te pondré sobre gente más grande y más fuerte que ellos. Pero Moisés intercede ante Dios, suplicando que perdone la iniquidad del pueblo.
y argumenta dos cosas. Él busca, como hombre de Dios que es, busca la gloria de Dios. Y le dice, ¿qué va a decir los egipcios o los pueblos de alrededor cuando veas que los has destruido? Dirán que no pudiste darles la tierra que le habías prometido. Pero acude a algo muy bonito que se nos habló ya el domingo pasado, a la misericordia de Dios. Y dice, el Señor tarde para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable. Y Dios responde, yo lo he perdonado, pero ninguno, todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto, porque fueron muchas y en el desierto, y me han tentado ya 10 veces, ya hemos hablado de esas veces, ¿verdad? Y no han oído mi voz, no verán la tierra de la cual juré a sus padres. No, ninguno de los que me han irritado la verá. Caleb entrará en la tierra y su descendencia la tendrá en posesión. Volveos mañana al desierto y salid al desierto camino del Mar Rojo. Es decir, les dice que no entran en la tierra prometida, que se queden, que vuelvan al desierto de Param. Y que vayan camino del Mar Rojo hacia el Golfo de Acaba. ¿Hasta cuándo oiré esta depravada multitud que murmura contra mí? Dice el Señor. Las querellas de los hijos de Israel que de mí se quejan. Y ¿os recordáis que se quejaban de que decían que los había llevado para que el enemigo llevara a sus mujeres y a sus niños por presa? Y dice, y dijeron, ojalá muramos en el desierto. Dice, muy bien, según os habéis hablado a mis oídos, así haré con vosotros. En este desierto caerán vuestros cuerpos, todo el número de los que fueron contados entre vosotros, de 20 años arriba, los cuales han murmurado contra mí. Es decir, se iba a cumplir su deseo. Ojalá muramos en el desierto, pues así va a ser. Vosotros, a la verdad, no entraréis en la tierra prometida por la cual alcé mi mano. Y a pesar de todo, iban a estar 38 años más hasta cumplir los 40, tantos años como días estuvieron los espías explorando la tierra. Pero sin embargo, durante todo ese tiempo Dios cuidó de ellos, Dios cuidó mucho de ellos, el maná no cesó, dice que sus vestidos no se envejecieron, Dios estuvo cuidando de ellos. ¿Y cuál fue la respuesta del pueblo cuando oyó lo que Dios les dijo? El pueblo se enlutó mucho. Se levantaron por la mañana y fíjate qué desobedientes, y subieron a la cumbre del monte diciendo, henos aquí para subir al lugar del cual ha hablado el Señor, porque nosotros hemos pecado. Es decir, querían entrar en la tierra prometida. Y Dios les había dicho que no. Y entonces Moisés dijo, ¿por qué quebrantáis el mandamiento del Señor? Esto tampoco os saldrá bien. No subáis porque el Señor no está en medio de vosotros. No seáis heridos delante de vuestros enemigos. Porque la malicita y el cananeo están allí delante de vosotros y caeréis a espada. Por cuanto os habéis negado a seguir al Señor, por eso no estará el Señor con vosotros. ¿Y qué responden a Moisés? Pues no, se obstinaron en subir a la cima del monte, fueron rebeldes, persistieron con altivez a subir al monte y pelear. Pero el arca del Señor y Moisés no se apartaron de medio del campamento. ¿Y qué pasó? Pues que descendió el enemigo y los hirieron, los derrotaron y los persiguieron hasta Horma. Y tras la derrota volvieron y lloraron delante del Señor, pero el Señor no escuchó su voz, ni les prestó oído. Y anduvieron en Cades, que era el lugar donde todo esto comenzó, en el capítulo 13, por muchos días y salieron al desierto, camino del Mar Rojo, como el Señor les había dicho. Y allí estarían en ese desierto durante 38 años más, un total de 40 años. ¿Cuál fue el pecado del pueblo de Israel? Uno, no miraron desde la perspectiva de Dios, sino de ellos. Por eso se veían pequeños,
porque si se hubieran visto con la perspectiva de Dios, se hubieran visto grandes como David, que iba en nombre del Señor a luchar contra ese gigante Goliat que era enorme y con su armadura y con su espada. Pero David, con una simple onda, ¿verdad? Dijo, yo vengo a ti en el nombre del Señor. No compararon el poder de Dios con el del enemigo, sino el de ellos. Dejaron que el pensamiento destructivo del temor y el miedo se apoderara de ellos y en su mente crecieran las murallas, se hicieron más grandes, los gigantes se hicieron más grandes, los habitantes de aquel lugar eran todos eran grandísimos. Pensaron en la espada, pensaron en la muerte. Hablaron mal de la tierra que Dios les daba, qué pena, ¿verdad? Dios. Y dijeron que era tierra que mata a sus moradores. La pandemia del pecado se esparció por todo el campamento. La desesperación y el temor sustituyó la esperanza, la confianza y la paz. Gritos, voces, lloro. La queja contra los líderes y contra Dios sustituyó a la confianza. Desearon morir en la esclavitud de Egipto, volver atrás. Hay una canción muy bonita que os invito a buscarla en internet y escucharla, que es Dios no nos trajo aquí para volver atrás. Dios no nos trajo hasta aquí para volver atrás. Y luego sigue, nos trajo aquí a poseer la tierra que nos dio. Y aunque gigantes se encuentren allá, yo nunca temeré. Nos trajo aquí a poseer la tierra que nos dio. Pero ellos no, ellos quisieron volver atrás. Primero pensaron y después decidieron volver atrás a Egipto y designar un capitán que los condujera. Es decir, dejar el plan de Dios y buscar líderes que fueran de los rebeldes, ¿verdad? Habitó en sus tiendas, atribuyendo a Dios malas intenciones contra ellos, sus mujeres y su hijo. Culpabilizaron de su desesperación a los 10 espías y no se responsabilizaron de sus actos. No escucharon la palabra de Dios de sus líderes, antes hablaron de apedrearlos. Fueron rebeldes, después de haber visto la gloria de Dios y sus señales en Egipto y en el desierto, y cómo Dios siempre cuidó de ellos. Tras escuchar a Moisés el castigo decretado, escuchar de Moisés lo que Dios le había dicho, el castigo decretado por Dios, tuvieron un arrepentimiento fingido, porque si hubiera sido genuino, hubieran obedecido, pero no. Fueron rebeldes de nuevo al mandato de Dios, persistiendo con altivez a subir al monte y pelear y entrar en la tierra. Pelearon sin que Dios estuviera con ellos y sufrieron una gran derrota. Tras la derrota volvieron y lloraron, pero Dios no los escuchó. Y es que el Señor conoce los corazones. Y ahora, para terminar, aprendiendo de la palabra de Dios. Primero vamos a ver de Josué, Caleb y Moisés y después de nosotros. Con respecto a la actitud de Josué, Caleb y Moisés, miraron desde la perspectiva de Dios. Siempre compararon el poder del enemigo con el poder de Dios y confiaron en la victoria. En 1 Juan 4:4 dice la palabra del Señor: hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Animaron al pueblo a no temer ni tener miedo del enemigo, porque Dios iría delante de ellos y pelearía por ellos. Les recordaron cómo Dios los había guardado en el pasado, como un hombre guarda a su hijo. Les recordaron cómo Dios los había guiado en el desierto, mostrándoles el camino y el lugar donde acampar. Les recordaron las maravillas que habían visto de Dios. Su pensamiento era el Señor. Valoraron la tierra que Dios les daba como buena, en gran manera. Intentaron transmitir fe y confianza al pueblo. Dios es fiel y cumple sus promesas. Llamaron al pueblo a no volver atrás, sino a poseer la tierra que Dios les daba. A nosotros el Señor
también nos ha dado una tierra que es todo el tesoro que Dios nos ha dado, ¿verdad? Desde ser parte del reino de Dios, desde ese reino de Dios que es la Iglesia aquí ahora, entre nosotros también. Desde todas las bendiciones, desde las más pequeñas hasta las más grandes, todo lo que Dios nos da es la tierra que Dios quiere que poseamos. Dios nos ha dado la paz, Dios nos ha dado el perdón, Dios nos ha dado el gozo espiritual, Dios nos ha dado la comunión con los hermanos, Dios nos ha dado la alabanza, Dios nos ha dado tantas cosas que tenemos que aprender a poseer la tierra que Dios nos da. ¿Y qué es lo que hay que hacer como creyentes? Ver la vida desde la perspectiva de Dios, valorar la tierra que Dios nos da, esa tierra que es ahora una muestra y que será por la eternidad cuando estemos con Él. Tierra buena en gran manera, confiar en que mayor es el que está en nosotros, Dios, que el que está en el mundo. No temer, porque Dios camina delante de nosotros y peleará por nosotros. Recordar el cuidado amoroso que nuestro Padre Celestial siempre ha tenido para con nosotros y recordar todas sus maravillas. Dios lo decía, que recordaran lo que había hecho por ellos. Qué importante es que como cristianos en los momentos duros de la vida, en esas crisis de fe que todos tenemos, alguna vez recordemos lo que Dios ha hecho por nosotros. Confiar en oración en la guía de Dios. Cada día que nos levantamos, confiar en que Dios va delante de nosotros y que peleará por nosotros. Buscar siempre la edificación de la Iglesia y huir siempre de la murmuración y la queja. Ser llenos del Espíritu Santo para así dar el fruto del Espíritu en nuestras vidas. Porque esa tierra que Dios nos da es tanta y tan buena, y el Espíritu Santo que mora en nosotros, ¿verdad? Somos templos del Espíritu de Dios. Y por último, un pensamiento final que está en Hebreos 10, del 35 al 39, y que voy a esperar para que lo leamos juntos. Hebreos 10, del 35 al 39. Y dice así la palabra del Señor. No perdáis, pues, vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. La promesa, como la tierra prometida, era para ellos la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará, mas el justo vivirá por fe. Y si retrocediere, ¿verdad? El volver atrás, no agradará a mi alma. Pero nosotros, hermanos, hermanas, no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Que el Señor os bendiga y feliz domingo, Día del Señor. Amén.